Muy buenas noches, apreciados estudiantes. El objetivo de hoy pues, es dar comienzo con la clase de matemáticas básicas de tecnología en contabilidad financiera, y el tópico pues que nos tiende el día de hoy es lo que son las propiedades de las identidades. Entonces vamos a tratar de entrar en el concepto de lo que es una identidad, cuáles son las propiedades como tal, si hay propiedades, por ejemplo, matemáticas, si hay propiedades de producto, qué significa el concepto de ser recíproco, entre otras cosas, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Bueno, entonces, bien, para comenzar entonces con lo que vamos a ver el día de hoy, entonces como les decía, vamos a ver lo que se llaman las propiedades. Permítame un segundo, desplaza aquí. Perfecto, listo, ahora sí. Para que se vea. Propiedades de las identidades. Otra forma de llamarlo es las igualdades, ¿no? Son dos formas de llamarlo, así que ustedes pueden usar la que ustedes pues más les convenga. Cualquiera de las dos es un concepto válido. Entonces, para lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, es pues reconocer las propiedades de la identidad. Cuáles son las propiedades más básicas de la identidad. Bueno, en general de las identidades, no solamente de la identidad, sino de las identidades. Y el otro objetivo es pues el uso de lo que son las propiedades, el uso de las propiedades en identidades, cómo se usan las identidades. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, como siempre, nosotros tenemos nuestro ejercicio de aproximación. Bueno, una cosa que se me olvida, el vocabulario que vamos a tratar de ver el día de hoy es, por ejemplo, la propiedad de identidad, pues la palabra clave identidad. Y entonces también vamos a ver lo que es una identidad aditiva, cuando existe un concepto de adición, cuando existe una identidad de producto o multiplicativo, el concepto de inverso. Ya lo hemos visto previamente, pero pues vamos a tratar de trabajarlo acá. Y el concepto de recíproco. Eso son lo que vamos a ver aproximadamente en la clase de hoy. Bueno, entonces tratemos de llegar a la aproximación de siempre, que es lo que hacemos con nuestros ejercicios, y es cómo utilizando datos, que ese es el enfoque que hemos trabajado nosotros hasta el momento pues en nuestras clases, cómo utilizando datos podemos llegar a extrapolar el concepto de identidad, ¿sí? Es decir, cómo las propiedades de las identidades, las propiedades de las identidades
son usadas para comparar datos. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces el ejercicio. Fíjense una cosa, que durante una temporada de fútbol americano, puede ser en una universidad o en un colegio, no importa, los equipos son como puntuados semanalmente, ¿sí? Entonces tenemos una tabla donde van a mostrar las puntuaciones. Entonces el primer equipo es la Universidad de Oklahoma. Puede ser, por ejemplo, la Universidad Industrial de Santander o las unidades tecnológicas de Santander. No importa, lo que importa es que son lugares, ¿no? Universidad de Miami. El otro es, por ejemplo, la Universidad de Washington. Washington DC. Universidad del Estado de Oregon. Universidad de Oregon. Y la Universidad de Florida. Muy bien. Entonces dice que son puntuadas, rankeadas. La palabra puntuado o rankeado indica que les dieron un puntaje. Y dice que les dieron un puntaje semanalmente. Entonces semanalmente, por ejemplo, tenemos que en diciembre 4 tuvieron un puntaje, que en diciembre 11 tuvieron otro puntaje y le dieron entonces un puntaje final. Bueno, ese puntaje fue 1 en diciembre, 1 en diciembre 4, 1 en diciembre 11 y 1 en final. Para la Universidad de Miami fueron 2, 2 y 2. Para la Universidad de Washington fueron 4, 3, 3. Para la Universidad de Oregon fueron 5, 4, 4. Y para la Universidad de Florida 3, 5, 5. Entonces básicamente eso es una tabla de datos. Esta tabla de datos lo que me está diciendo son los puntajes que tienen cada una de las universidades en diferentes momentos, por así decirlo, ¿sí? Entonces la tabla nos está mostrando 3 posibles ranking o puntuaciones que se les dieron a los 5 equipos, en este caso de las 5 universidades, para una temporada que hubo, pues en este caso de fútbol americano, ¿sí? O puede ser cualquier deporte, ¿no? Eso no sería ningún inconveniente. ¿Listo? ¿Qué es lo que queremos mirar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos mirar acá con estos datos que nos está mostrando la tabla, ¿sí? Entonces, una forma de declarar una expresión algebraica que nos represente el cambio en el rango que tuvo, o más que en el rango, parece que esto es una puntuación, quería decir más bien la palabra puntuación en vez de rango. En la puntuación, por ejemplo, de la Universidad de Oregon, ¿sí? Entonces, de diciembre 11, por ejemplo, al final, o sea, del penúltimo con el último. Entonces aquí estamos mirando 2 a 2, y para este caso particular, entonces nos está diciendo que vamos a mirar desde diciembre 11 a diciembre 4. ¿Listo? Entonces cuando yo miro esto y quiero expresar o hacer una expresión algebraica, yo digo que, por ejemplo, aquí es ¿qué pasa si yo hago 4 más el incremento, que vamos a colocarlo como R, ¿cierto? Es igual a 4. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer acá? Para este caso particular, coloco entonces este 4 que me está diciendo que es la puntuación
puntuación del diciembre 11, ¿no? Entonces aquí es diciembre, puntuación de diciembre 11. Permítame subo esto un momento. Listo, ahora sí. Este que tenemos acá es la puntuación de el final, ¿sí? O sea, la última puntuación. Y esto que tenemos acá es muy importante reconocerlo, que es, por así decirlo, el incremento. ¿Sí? Esto es acumulativo. Entonces lo que nos está diciendo es cómo uno respecto al otro es el incremento de uno respecto al otro, ¿no? Entonces en este caso es, tengo 4 en diciembre 11 y ellos sacaron 4 en el final. Por lo tanto, entonces aquí el incremento de este R que tenemos acá nos está indicando que cuando yo sume este más este nos va a dar la puntuación final. Cabe aclarar que si, por ejemplo, ustedes tratan de darle un valor de verdad a este tipo de cosas, la única forma para que esto que está al lado derecho, que es 4 más 0, eso lo vamos a explicar luego, ¿sí? Para que nos dé una igualdad, una relación de verdad, yo necesito que esto que está al lado derecho respecto al lado izquierdo, ¿sí? La única forma es que el valor del incremento sea 0, porque pues si le coloco 1, 4 más 1 me da 5 y no tendría sentido, ¿no? Si le coloco por ejemplo 2, 4 más 2 me daría 6 y no tendría sentido porque 6 no es igual a 4. Entonces la única forma aquí es que R sea igual a 0. ¿Listo? Entonces ahí expresamos hicimos una expresión algebraica que nos permitía pues definir la variación desde el punto que tuvo la Universidad de Oregón en diciembre 11 respecto a la puntuación final. Si por ejemplo yo hago el incremento ahora de, qué sé yo, de este que tenemos acá, de la Universidad de Washington, ¿sí? Pues aquí el incremento realmente no va a ser un incremento. Si ustedes se dan cuenta, ya aquí no hablamos de un incremento, sino hablamos de un decremento, porque fíjense que respecto de diciembre 4 a diciembre 11 vemos es que hay un decremento, ¿sí? Entonces aquí la expresión algebraica va a ser de 4 más el incremento, esto me va a dar ¿cuánto? 3. Y sabemos que el valor de R, el único valor de R para que esto pueda cumplirse es que es menos 1. Fíjense que cuando yo indico menos 1 estoy indicando que hay un decremento, ¿sí? Un ejemplo de incremento, miremos aquí en la Universidad de Florida con este de acá, ¿sí? Entonces aquí que lo que tendríamos para este caso particular tendríamos que es 3 más el incremento tiene que darme igual a 5. Entonces aquí el valor de R tendría que ser de más 2, ¿no? Porque hay un incremento, ¿sí? Entonces a eso es lo que me refiero con una expresión algebraica. Y fíjense que aquí entonces encontramos una identidad. Pero ¿quién es el que nos define la identidad? O sea, la identidad nos va a definir o va a estar definida por esto que tenemos acá. Y la identidad finalmente es una relación, una relación de verdad, ¿sí? ¿Cómo yo hago para que dos cosas que son aparentemente disjuntas, ¿sí?, tengan un mismo sentido desde el punto de vista matemático? Muy bien, excelente. Entonces ahora vamos a avanzar ya para hacer algunas, por ejemplo, definiciones, ¿no?, o algunos ejemplos iniciales y ya comenzar entonces con un poco más hacia lo que nos compete el día de hoy. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo coloco en palabras? Si yo coloco en palabras para cualquier número, para cualquier número, A, que esto es una expresión algebraica, ¿no? O sea, ya sabemos que ahí el número es A, ¿sí? La suma de A
la suma de A, lo encierro entre comillas para saber que eso es una variable, ¿sí? Y el número 0 es A. ¿Qué significa eso? Desde el punto de vista de símbolos, aquí lo voy a colocar con un simbología. Entonces, desde el punto de vista de simbología, eso significa lo siguiente, que si yo tengo A y le sumo 0, pues esto me va a dar que A. Esa es la expresión algebraica que tenemos ahí. Ahora, pues sí, aquí también podríamos decir que existen unas propiedades que se llaman las propiedades conmutativas, bueno, etcétera, ¿sí? Porque quiere decir que si yo coloco 0 y le sumo A, esto va a ser también igual a A, ¿no? Acuérdense que ese tema de conmutar las posiciones de los números A y 0, y entonces conmutar es intercambiar esas posiciones, no afecta el resultado desde el punto de vista de la suma, ¿no? Porque si nos llegara a afectar, pues entonces no sería una propiedad de cambio, habría que tener en cuenta otras cosas. Pero para este caso, el orden de los factores, en este caso no son factores sino sumandos, perdón, no alteraría entonces el resultado. Ejemplos. Si A llega a valer 5, por ejemplo, y yo le sumo 0 a esto, pues esto me da 5. Y si yo cojo 0 y le sumo 5, pues esto me da 5 también. Si yo tomo menos 3 y le sumo 0, pues esto me da menos 3. Y si yo sumo, por ejemplo, 0 y le sumo menos 3, pues esto me da menos 3. Muy bien, entonces a esto que tenemos acá, se le conoce como la identidad aditiva. En otras palabras, algunos otros libros utilizan otra palabra y es la propiedad modulativa. Esta propiedad modulativa me dice que existe un número llamado módulo de la suma que hace que cualquier número que es sumado con ese módulo me da el mismo número, ¿sí? Eso se llama la propiedad modulativa. Ok, pero también podemos verlo desde el punto de vista de el producto, ¿no? Porque yo también podría identificarlo como lo siguiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en palabras, lo que podemos decir es que el producto, bueno, para cualquier número más bien, puede ser, por ejemplo, A, realmente pues A, B, C, no importaría la letra ahí. El producto de A por 1 es A. ¿Qué significa eso desde el punto de vista simbológico? De simbología. Entonces esto sería simbología. Entonces desde el punto de vista de simbología sería que A por 1 es igual a A. Y esto a su vez 1 por A, por la propiedad conmutativa del producto, también me va a dar A. Ejemplos.
Em, entonces esto sería, por ejemplo, 9 por 1. Esto me va a dar 9. 1 por 9. Esto me va a dar 9. Otro ejemplo, menos 3 por 1. Esto da menos 3. 1 por menos 3 es igual a menos 3. Acuérdense que aquí yo tengo un por que me está indicando que es un producto, ¿no? Pero otro ejemplo es, por ejemplo, menos 2 tercios por 1. Esto finalmente va a ser menos 2 tercios. Y lo mismo que tener 1 por menos 2 tercios. Fíjense que aquí tengo un indicador de producto y ese indicador de producto me está diciendo que hay una operación. Este menos 2 tercios, el menos es del número, ¿no? Entonces esto me va a dar menos 2 tercios. Entonces aquí tenemos la simbología y esto se llama entonces la identidad del producto. Algunos libros también lo llaman como la propiedad modulativa del producto, ¿no? ¿Cuál es el módulo del producto? Propiedad modulativa del producto es, me están diciendo que es el 1, ¿no? Todo número multiplicado por 1 da como resultado el mismo número. Entonces, para que lo tengan ahí presente. ¿Listo? Muy bien. Ahora, otra de las propiedades que podemos ver es la siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora si en palabras tenemos lo siguiente? Para cualquier número para cualquier número coloquémosle B para cambiar la letra, ¿sí? Para no dejarlo ahí siempre con A. Para cualquier número B multiplicado o B producto, bueno, coloquémoslo multiplicado. B multiplicado por 0 es 0. Excelente. Entonces aquí lo que me está diciendo en simbología es que B por 0 es igual a 0 y que 0 por B, por la propiedad conmutativa, es 0. Ejemplos. Pues si yo tengo 3 por 0, pues esto me da 0. 0 por 3, esto me da 0. Si yo tengo, por ejemplo, menos 2 quinceavos, no importa qué número sea, por 0, pues esto me va a dar 0. Y 0 por menos 2 quinceavos, esto me va a dar 0. ¿Listo? Entonces esta tiene un nombre que es la identidad del producto 0. Algunos libros, por ejemplo, lo llaman aquí, lo he visto que lo llaman propiedad cancelativa. La propiedad cancelativa lo que hace es que me va a llevar cualquier número multiplicado por 0 siempre me va a dar 0. Entonces esta propiedad pues es una de las formas de verla. ¿Listo? Bien. Otra de las formas de verlo, voy a agregar acá. Entonces, en palabras, a lo que puedo llegar es lo siguiente. Entonces, para cualquier número
para cualquier número, coloquémosle b, otra vez b, ¿sí? Para cualquier número, entonces b, el producto de b con su recíproco es igual a 1. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Esto es en palabras. Fíjense que está multiplicando en simbología. Lo que tenemos es lo siguiente. Simbología, tenemos lo siguiente. Significa que si yo multiplico b por una cosa que no sabemos qué número es, pero que sabemos que el resultado da 1, pues a esto se le llama el qué, el recíproco. También le llaman el inverso. Y es que es muy curioso porque para que eso se cumpla, para que cuando yo multiplique b por un número llamado que es el recíproco del inverso y eso me dé 1, esto de acá, este cuadradito de acá, ese recíproco inverso, debe ser 1 sobre b. Entonces por eso es que es 1 sobre b. Algunos libros lo colocan como b a la menos 1. Significa que es el recíproco. ¿Listo? Eso es una forma de verlo también. Bien, entonces este es pues, como tal, esto no es una propiedad, no es una propiedad como tal. Realmente no se le puede decir que sea una propiedad, sino que es consecuencia de las propiedades que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, ejemplos. Entonces esto sería, diga usted por ejemplo 1. Bueno, no empecemos por 1 porque es que el recíproco de 1 es 1, ¿no? Empecemos por 3, por ejemplo, ¿sí? Para que esto nos dé 1, pues el recíproco de 3, lo voy a colocar aquí en un cuadradito de color rojo. El recíproco de 3, esto nos daría 1/3. ¿Listo? Claro, para que nos dé 1, eso tiene que ser 3 por 1/3 para que nos dé 3 sobre 3 y eso finalmente nos va a dar 1. Si yo por ejemplo tengo menos 10, para que esto nos dé 1, el recíproco acá tiene que ser 1 sobre el número. Entonces en este caso va a ser 1 sobre menos 10 para que esto nos dé 1. Es la única forma, ¿no? Para que lo tengan ahí presente. Interesante, ¿cuál sería el recíproco de 1? Para que nos dé 1. Pues el recíproco de 1 es el mismo, ¿no? Porque 1 por 1 me da 1. ¿Listo? Este es el único que nos va a dar ahí. Ok, muy bien. Entonces fíjense que aquí vimos varios conceptos interesantes. Otra cosa que pues, aunque yo ya lo mencioné, pero lo voy a mencionar igual. Pues lo mencioné previamente, pero lo voy a mencionar aquí nuevamente. En palabras, estamos pasando del lenguaje verbal al lenguaje matemático. En palabras, para cualquier número, una cosa que se me pasó aquí, realmente este cualquier número no es tan del todo cierto, ¿no? Porque fíjense que el recíproco de 0 no estaría como muy definido, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar una salvedad, que b no es igual
a 0. Es decir, que 0 no tiene recíproco, ¿no? Pero lo que pasa es que pues uno en el 0 pues no hace muchas cosas, ¿no? Uno omite muchas cosas con el 0, porque el 0 es una referencia, es el módulo, son muchas cosas, pero usualmente como número uno no trata de usarlo. Entonces por eso es que no tiene así como un estudio muy juicioso de saber cuál es el recíproco. Seguramente lo tiene, pero para este caso particular no lo vamos a definir. Bien, regresando entonces aquí a lo que nos faltaba. Permítame un segundo, se me desconectó aquí el lápiz. Ok, listo. Que ya, ahora sí, perfecto. Para cualquier número B, la suma de su inverso bueno, yo lo coloqué así como en orden, la suma de B con su inverso aditivo es 0. ¿Qué significa eso desde el punto de vista matemático? Simbología. Significa que si yo sumo A y le sumo algo que le llamamos inverso aditivo, esto nos va a dar 0. Inverso aditivo, no adictivo, aditivo. Nos va a dar 0. Entonces este que tenemos acá es el inverso aditivo. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, el inverso aditivo es el mismo número, pero con un menos. Si el número es positivo, pues entonces el inverso aditivo es el menos el número. Si el inverso es un número negativo, pues entonces sería el positivo, ¿no? Para que lo tengan presente. Lo que pasa es que aquí cuando reemplazamos con el menos, entonces nos va a dar que un menos por menos da más. Por eso es que siempre se coloca el menos. Pero finalmente pues esa es la forma de verlo. Simbología. Y por último, ejemplos. Entonces de los ejemplos, digamos que tenemos a menos 4. ¿Qué número nos debe dar ahí para que nos dé 0? Pues el inverso aditivo más 4, ¿sí? Si yo tengo un número, por ejemplo, como 2/3 y esto nos tiene que dar 0, pues aquí para que nos dé 0, esto tiene que dar menos 2/3, o sea que el inverso aditivo de 2/3 es menos 2/3. Muy bien. A modo de resumen, como para saber qué es lo que tenemos para ir avanzando, tenemos entonces lo siguiente, ¿no? Igual la tablita está referida en el libro que estamos siguiendo, está ahí en la página 22 para que ustedes la tengan ahí presentes y la puedan pues digamos como tener su resumen, su tabla de resumen ahí, ¿listo? Y pues digamos no queda tan bien aquí en la clase, pues puede que quede un poco mejor ahí en el libro, que se entienda más en el libro. ¿Listo? Muy bien. Entonces, a modo de resumen, ¿sí? Sabemos que A por 1 es igual a 1 por A y es igual a A. Esto es lo que les decía, la propiedad modulativa, o coloquémoslo así como módulo del producto es el 1, ¿no? Esa sería la primera, ¿no? La propiedad de A por 0, que es igual a 0 por A, y esto es igual a 0. Esta es la cancelativa del producto. Cancelativa del producto es 0. Pues para que eso ocurra es 0.
Muy bien. También vimos que a más 0 es igual a A y esto es igual a 0 más A. Esto es el módulo de la suma. Módulo de la suma es 0. Acuérdense que estamos aquí haciendo como un recorderis de lo que ya vimos a lo largo del ejercicio. Tenga presente una cosa: cuando ustedes vean una expresión algebraica multiplicada por 1, pues quiere decir que ya tengo, o sea, si por ejemplo tengo a por 1, pues ya sé que eso es a. Si ya tengo, por ejemplo, una expresión algebraica que aparece a por 0, pues ya sé que eso es 0. Si ya tengo una expresión algebraica que es a más 0, pues eso me da la misma cosa, ¿sí? Para que lo tengan presente. Digamos que esto se va explicando, es con el objetivo de tener unas bases para comenzar ya a hacer operaciones entre expresiones algebraicas. ¿Listo? La otra que vimos es el concepto del inverso multiplicativo, ¿sí? Entonces, el inverso de A, entonces es el inverso multiplicativo, del producto es 1 sobre A. 1 sobre A. Bien, y la otra es A más, bueno, A menos A, para que nos dé 0. Entonces esta lo voy a encerrar aquí en rojito para que sepan que este es el inverso y este de acá es el inverso, ¿no? Entonces el inverso multiplicativo del producto es 1 sobre A. El inverso aditivo de la suma es menos A. ¿Listo? Muy bien, excelente. Entonces ya con eso tenemos como unas bases para poder resolver algunos ejercicios aquí. ¿Sí? Es decir, ya con eso es suficiente las propiedades de identidades, ¿no? Muy bien, veamos unos ejemplos. Entonces fíjense que tenemos lo siguiente. Tenemos 42 por n es igual a 42. Entonces fíjense que para poder encontrar el valor de n, ¿sí? N debe ser 1, ¿sí? ¿Por qué debe ser 1? Por la propiedad o identidad, la propiedad modulativa del producto, modulativa del producto. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Otro ejemplo. 2. N más 0 es igual a 15. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que n debe ser 15 por la propiedad, o debido a la propiedad, cualquiera de los dos es válido, por la propiedad. Para este caso, el 0 es el módulo de la suma, por la propiedad modulativa de la suma. ¿Listo? Otro ejemplo. N por 9, esto es igual a 1, ¿sí? Entonces n debe ser un noveno por la propiedad, o por la propiedad del, para este caso, como esto nos tiene que dar 1, pues este es el inverso multiplicativo
el inverso multiplicativo. Sí, el inverso multiplicativo de la... Es que escribí aquí como mal aquí. El inverso multiplicativo, ¿sí?, del producto. Bueno, multiplicativo ya con eso es suficiente, ¿no? Porque pues ya si hablamos del inverso multiplicativo, pues estaríamos haciendo como una especie de redundancia. Entonces con esto ya tenemos unos ejercicios que nos dicen más o menos cómo es que debemos proceder. Muy bien. Ahora vamos a avanzar con otros conceptos claves y que son las propiedades de, en este caso, las igualdades. Fíjense que teníamos unas expresiones base en el que llegábamos a unas igualdades también, pero también vamos a mirar en general unas propiedades adicionales de estas relaciones de igualdad, ¿no? Porque fíjense que aquí yo tengo una expresión algebraica, aquí tengo otra expresión algebraica y que están conectadas por un igual, ¿no? ¿Se acuerdan que eso lo llamamos en la vez pasada una ecuación? Entonces, una igualdad, cuando yo tengo una igualdad, estoy haciendo o estoy extrapolando hacia un concepto de ecuación, ¿sí? Entonces estoy tratando de decir o de establecer con ese igual que lo que hay al lado izquierdo de ese igual es igual a lo que hay al lado derecho del igual. Cuando yo digo que dos cosas son iguales es porque tiene que tener sentido desde el mismo punto de vista. Para que dos cosas sean iguales es que lo que nos da acá tiene que ser igual a lo que nos da en el otro lado. ¿Listo? Entonces, algunas propiedades de las igualdades. Propiedades de las igualdades. Muy bien. La primera propiedad me dice que es la propiedad reflexiva. Cuando a mí me dicen reflexiones sobre lo que hizo, reflexiva. Cuando a mí me dicen reflexiones sobre lo que hizo, la propiedad reflexiva, o cuando a usted le dicen reflexiones sobre lo que hizo, no le está diciendo vaya reflexione con el amigo lo que hizo, ¿no? La reflexión hace referencia a yo con yo. Yo tengo que hacer una introspección para analizar qué fue lo que hice, ¿sí? Desde el punto de vista de palabras, lo que nos está diciendo es que cualquier cantidad es igual a sí misma. Es decir, la propiedad reflexiva nos dice que si yo tengo una cantidad A en el lado de la igualdad y tengo una cantidad A en el otro lado de la igualdad, entonces se cumple, ¿sí? Voy a hacerlo un poquito más acá. A es igual a A, eso es ser reflexivo, ¿sí? Al ser reflexivo yo estoy diciendo que, por ejemplo, si yo tengo en un lado la ecuación 7 y en el otro lado la ecuación 7, pues eso es ser reflexivo. Y al ser iguales, pues significa que estoy siendo coherente. Si yo tengo, por ejemplo, 2 más 3, pues esto es lo mismo que 2 más 3. O sea, las mismas cantidades finalmente nos van a definir eso que tenemos ahí. ¿Listo? La siguiente propiedad es la propiedad de propiedad simétrica. ¿Qué significa la propiedad simétrica? Desde el punto de vista de cantidad, para cualquier cantidad de números, si A más B es igual a C, es porque la suma de A más B bueno, no, esta no es, perdón, esta es una propiedad distinta. Lo que yo quiero decir es que si A es igual a B, entonces, voy a hacerlo un poquito más pequeño. Si A es igual a B, entonces B es igual a A.
simétrico, es decir, lo que estoy diciendo es que si una cantidad es igual a una segunda cantidad, entonces yo puedo decirlo de la forma contraria, es que la otra cantidad también es igual a la primera cantidad, ¿sí? O sea, si A, que está al lado izquierdo de la ecuación, es igual a B, que está al lado derecho de la ecuación, pues es equivalente a decir que B, que puede estar al primer lado de la ecuación, en este caso a la izquierda, es igual a A, que está al lado derecho. ¿Bien? Ejemplos de eso: si tenemos, por ejemplo, 9 es igual a 6, 9 es igual a 6 más 3, pues esto nos dice que 6 más 3 es igual a 9. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la propiedad transitiva. La propiedad transitiva. La transitiva hace referencia a tránsito, ¿no? Transitiva. Entonces, la propiedad transitiva nos dice lo siguiente: si yo tengo pues tres números que me dice lo siguiente, entonces, si A es igual a B y B es igual a C, entonces coloco una flechita que me dice entonces A es igual a C. ¿Sí o no? Pues si Paco es igual en estatura a Luis y Luis es igual en estatura a José, pues entonces Paco es igual en estatura a José. En otras palabras, si por ejemplo yo digo que 5 más 7 es igual a 8 más 4 y yo sé que 8 más 4 es igual a 5, perdón, a 12, es porque 5 más 7 es también igual a 12. ¿Listo? Muy bien. Esa sería entonces la propiedad transitiva. ¿Qué otra propiedad tenemos? La propiedad de sustitución. Sustitución. Propiedad de sustitución. Nos dice que si yo tengo que A es igual a B, si A es igual a B, entonces pues A puede ser reemplazado por B en cualquier expresión. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer lo siguiente: n es igual a 15, esa es una expresión algebraica. Bien, y tengo otra expresión que es 3n es igual a 3 por 15. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que si esta n es igual a 15 y aquí tengo una expresión que también depende de n, pues yo podría decir que esto que tengo acá lo reemplazo acá porque n es igual, realizo una sustitución, y entonces yo digo aquí que 3 lo sustituyo y digo como n es igual a 15, pues esto es igual a 3 por 15, y en efecto pues eso nos da 3 por 15. ¿Listo? Entonces estas son las propiedades que usualmente se tienen. Se tiene la reflexividad, que es decir que algo es igual a sí mismo. La simetría, que es decir que si yo tengo algo que es igual a otra cosa, pues esa otra cosa también es igual a ese algo. La transitividad me dice que si algo es igual a una cosa y esa cosa es igual a otra cosa, pues esa otra cosa también va a ser igual a la primera que yo estaba analizando. Y la sustitución me dice que si yo tengo dos expresiones en las cuales me determinan una relación entre una a la otra, pues yo puedo entonces hacer una sustitución. Es como decir que si Pablo hace el trabajo de Juan, pues entonces yo podría reemplazar el trabajo de Juan por el de Pablo, y podría
podría, digamos, analizarse y estaría bien. ¿Listo? Eso es lo que se llama una sustitución. Muy bien. Ahora vamos a mirar unos ejemplos para tratar entonces de entender este concepto de las identidades y de las igualdades que se están generando acá, y cómo pues cada una me va a llevar a ese tipo de análisis. ¿Listo? Bueno, entonces si por ejemplo nosotros tenemos la siguiente expresión, tenemos 2 por 3 por 2 menos 5, cierra paréntesis, más 3 por 1/3. Me piden entonces que realice un procedimiento, un análisis siguiendo pues lo que estamos viendo con las propiedades que pasaron, ¿no? Entonces me dicen, nombre la propiedad que se usa en cada uno de los pasos, ¿sí? Entonces cuando yo quiero hacer una especie de reducción, yo me acuerdo de las prioridades de las operaciones, ¿no? Y yo sé que lo primero que tengo que resolver es lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Y lo que está dentro del paréntesis, pues me voy dentro del paréntesis y miro que la prioridad de lo que está dentro del paréntesis es que primero resuelvo lo que está dentro del paréntesis, pero no hay otro paréntesis, entonces lo que sigue es resolver las potenciaciones. Pero como no hay potenciaciones, lo que sigue después es las divisiones. Pero como no hay divisiones, entonces tengo que resolver los productos. ¿Hay un producto? Sí. Si no hubiera producto, entonces tengo que resolver las sumas y restas. Bien, sabemos que hay que multiplicar 3 por 2, pero es que 3 por 2, nosotros sabemos que es igual a 6. Y fíjense que como nosotros hacemos aquí un proceso de análisis donde sabemos que 3 por 2 es igual a 6, lo que vamos a hacer aquí es una sustitución. Vamos a sustituir a 3 por 2 e igualarlo a 6. Por eso aquí es que nos da 2, 3 por 2 nos da 6 y esto nos da menos 5, ¿sí? Más 3 por 1/3. ¿Listo? Claro, entonces hicimos una sustitución de ¿quién? De 3 por 2 igual a 6. ¿Listo? Bien, luego aquí no vamos a aplicar ninguna propiedad como tal, sino lo que vamos a hacer es una operación aritmética, ¿sí? Pero también vamos a hacer una sustitución. Bueno, digamos que sí vamos a aplicar una propiedad, pero lo hacemos de la siguiente forma. Nosotros sabemos que 6 menos 5 es igual a 1, ¿sí? Entonces esa es nuestra sustitución. Entonces esto nos daría 1. ¿Listo? Más, o sea, 6 menos 5 da 1 porque lo sustituimos. Y esto nos da 3 por 1/3. Bien. Ahora vamos a hacer otra sustitución. La siguiente sustitución es que es 2 por 1, ¿no? Es igual a 2. Es una sustitución, esta es una sustitución combinada con la propiedad que nosotros conocemos como modulativa, ¿no? Entonces esta es una sustitución combinada con la propiedad modulativa. Propiedad modulativa, que es el 1, ¿no? En este caso particular. Entonces esto nos va a dar 2 por 1, nos da 2, más 3 por 1/3. ¿Qué sigue acá? Lo mismo, 3 por 1/3, eso nos da 1, por la propiedad, acuérdense que es del inverso. Entonces hacemos una sustitución, pero también este es el inverso multiplicativo, ¿no? El inverso del producto. O sea que esto finalmente aquí nos da 2 más 1. Y por último, la última sustitución que hacemos es 2 más 1 nos da igual a 3. O sea que esto que tenemos acá es una sustitución. Entonces esto finalmente nos da 3.
Entonces así es como reducimos nuestro proceso. O sea, aquí hacemos un proceso aplicando las diferentes propiedades que tenemos ahí. ¿Listo? Muy bien, pues entonces con esto ya terminamos la unidad del libro que hace referencia pues a las identidades y propiedades de las igualdades, ¿no? Aquí teníamos qué es una identidad y cuál es la definición de una propiedad de una identidad, ¿no? Entonces ahí con eso ya pueden hacer los ejercicios de la unidad Checking for Understanding, y ahí entonces pueden comenzar a trabajar con eso y tratar de experimentar para pues encontrar como otro avance en estos ejercicios. ¿Listo? Yo creo que podemos dejarlo por acá para cerrar el tema de la unidad y no alargarlo más. Eh, con eso entonces pues damos por concluido pues el capítulo y la clase de hoy. Entonces muchas gracias por haber asistido y estamos entonces en contacto. Muchas gracias.